Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida, en esta temporada donde hemos tenido la oportunidad de escuchar historias en donde vemos vidas transformadas por la mano de Dios. Y este mes, en el mes de mayo, vamos a estar hablando en la iglesia acerca de la familia, de cómo podemos crecer en familia y cómo podemos ver la mano de Dios en las familias de vida abundante. Y hoy tenemos a una pareja que es una familia preciosa, en donde si escuchamos la historia, yo quiero que hoy usted conozca la historia de ellos dos, va a poder ver cómo la mano de Dios ha transformado a esta pareja tan linda. Es una pareja que usted ama y que yo también profundamente los amo, y es a Héctor y a Susi. Bienvenidos a Conversaciones de Vida, chicos. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten de estar acá? Bueno, la verdad que desde el momento que me dijo, pues muy nerviosa, pero también a la vez muy contenta y muy privilegiada de poder compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es, así es. Y don Héctor, ¿cómo se siente? Muy contentos de compartir con mi esposita, con usted, el señor productor, y con el señor que es el protagonista de estas reuniones de Conversaciones de Vida. Así es, y con un equipazo que está detrás de cámaras, ¿verdad? Que hace como 2 horas está, prepare todo. Así que qué lindo poder compartir y poder hablar de su historia, porque creo que ustedes son caras muy conocidas en la iglesia. O sea, a Héctor lo vemos dando los anuncios en los eventos y todo. Cuando la gente va a las reuniones presenciales, ahí lo ven dando, carrereando por todo lado. Y a Susi la vemos también ministrando, cantando, y creo que son caras muy conocidas, pero hoy venimos a conocer su historia. Y esta entrevista la vamos a dividir en 3 capítulos. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, ¿ok? Muy bien. Y para empezar, a mí me gustaría preguntarles si ustedes conocen a un par de amigos que yo tengo el privilegio de conocer. Yo creo que ustedes los conocieron. Y me gustaría que en este primer capítulo me hablen de ellos dos. Y son esta parejita de acá. Oh, wow. Esta parejita de acá, que bueno, se ven jovencitos, ¿verdad? Y no sé si ustedes los conocen, a ellos dos. Creo, me parece haberlos visto en algún momento. Sí. ¿Hace cuánto fue esta foto aproximadamente? Wow. Bueno, tenemos realmente de conocernos 17 años. 17 años. 12 años de noviazgo en 2 etapas. Y 5 años que cumplimos este año de casados. Wow. Tiene ratillo esa foto ya. Claro, tiene bastante tiempo. Y cuéntenme, ¿ya ahí eran novios en esa foto? Sí, ya éramos novios para mí desde el día 1 que nos conocimos. Sí. Uno es como más el grano más rápido, ¿verdad? Y hubo pues sí un proceso de que todavía en ese momento, gracias a Dios, pude pedir la entrada, ¿verdad? Un acontecimiento que ya ahora no sucede tanto. Pero sí, o sea, muy, muy pronto después de conocernos nos hicimos novios. Ok, y a mí me gustaría que me contaran cómo fue ese noviazgo. Y la pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿estaba Dios en el centro de ese noviazgo? Wow, qué buena pregunta. Bueno, la respondo. Por favor. Creo que más bien cuando nosotros nos conocimos, ninguno de los dos conocía del Señor, ¿verdad? Bueno, yo tenía 17 años, Héctor tenía 23 años y no, pues Dios no era el centro de nuestras vidas, así que sí, pues eso causó muchas situaciones difíciles en nuestro noviazgo. No fue un noviazgo para nada sencillo, pero sí, a partir ya del momento que ahorita ya Héctor ya les va a comentar un poquito más, de donde ya conocemos a Dios, es donde empiezan a cambiar las cosas para bien, pero antes de eso pues sí fue muy complicado. Wow. ¿Qué lecciones podrían decirle a ustedes que aprendieron en ese proceso de tener un noviazgo que ustedes podrían catalogar como complicado, que le pueden decir a aquellas parejas de la iglesia que nos están escuchando hoy? Claro, bueno, en ese sentido creería que cualquier relación, cualquier proyecto en la vida que se ejecute sin el Señor en medio, es muy probable que sea un tema ya que vaya bajo una situación disfuncional, ¿verdad?
cualquier cosa puede generarse en medio de un escenario donde el Señor no esté presente. Yo tenía un contexto muy complicado porque yo andaba dedicado a ser DJ en cosas de animación, eventos, fiestas, y en ese momento el centro era lo que yo hacía y yo como tal, no el Señor. Y cometí todos los errores del mundo, los que ustedes se imaginen. No soy experto en cosas de la vida, pero sí soy experto en cometer errores. Pero como todo en los caminos del Señor obra para bien, hoy doy gracias a Dios por eso. Eran necesarios. Claro. Ahora, sí. Perdón, un detalle importante es que cuando conocemos al Señor, fui yo la primera que lo conocí, ¿verdad? Wow. Fui yo la primera que llegué a los pies de Cristo y Héctor estaba en una situación en la que él no quería absolutamente nada con iglesias, nada con Dios. Él estaba muy cómodo, siento yo, en la etapa de vida en la que estaba pues joven y en ese ambiente, ¿verdad? Como él dice, de fiesta, de eventos, de muchas situaciones que hacía que yo, inclusive en algún momento, viera casi imposible que Héctor aceptara a Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Y cómo entonces sucede eso? Y teniendo a un Héctor tan quitado para eso, ¿cómo llegás vos a conocer al Señor? ¿Y cómo inicia ese proceso de también querer mostrarle a ese Jesús que vos habías conocido a Héctor? Bueno, sí, yo creo que fue un tema de perseverancia, de mucha oración. Definitivamente no en vano Dios nos manda en su palabra a orar, ¿verdad? Con fe, no solamente orar por orar, sino tener fe y convicción de lo que le estamos pidiendo a Él. Y creo que ahí fue donde siento yo que no fui yo la que hizo algo, sino que Dios ya tenía pues algo y ya tenía un momento y un tiempo para Héctor, ¿verdad? Tuve que entender que no todos los procesos son iguales, que yo no podía pretender que Héctor tuviera esas ganas de seguir a Cristo como en ese momento yo lo tenía, porque como repito, cada persona tiene un proceso, un momento donde ya Dios dice, no, aquí es, ahora y ya no más, ¿verdad? Claro, y yo creo que algo importante también de entender en ese tipo de procesos es que, digamos, en el caso de Susi no podía convertir a Héctor. O sea, creo que el tema de acercarse a Dios es una decisión muy personal, ¿verdad? Entonces es complicado. Creo que unido en medio de ese proceso, aparte del ambiente en el que yo andaba y caminaba, también tenía una mentalidad que complicaba la situación con el tema del acercamiento a las cosas del Señor, porque yo era una persona también que juzgaba un poco el tema de las situaciones de las iglesias, y generalmente a veces se generaliza, ¿verdad? Más cuando uno quiere un pretexto para no acercarse al Señor también. Entonces yo en ese momento pues hablaba de algunas situaciones de procedimientos de cómo se manejaban las iglesias y demás, pero evidentemente era pura ignorancia y también, le repito, quizás el hecho de mantenerme en esa zona en la que estaba, ¿verdad? Creo que al final las mismas consecuencias de mis decisiones, de mi caminar en todo ese mundo, de cometer tantos errores, de hacer daño en medio de esos errores a personas que hoy, por ejemplo, a mi esposa, ¿verdad? Que cometí tantos errores en medio de nuestra relación. Todos esos errores me llevaron a ya no querer caminar más ahí y decir, Señor, no sé qué tienes para mí, pero ya no quiero esto. Ya había tocado muchos fondos y ya quería algo diferente realmente. Sí. Claro. ¿Y en qué momento de la relación es que, Susi llega a conocer del Señor? ¿Cuántos años ya tenían de ser novios? ¿Y cuándo llega Héctor también ya a tomar esa decisión? Ok, yo conocí al Señor como a mis 19 años, 20. Para contestarte que ahora me habías hecho esa consulta, tengo un hermano, más bien, tengo un hermano que él me pasaba invitando a una iglesia. En ese momento pues que yo conozco a Cristo, no fue en Vida Abundante, fue en otra congregación, pero él siempre me decía, yo no, la otra semana, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que ya yo sentí que ya no podía más, y yo dije, vamos a ver qué es, ¿verdad? Y ahí fue donde llegué a una situación más bien de jóvenes. Yo empecé
en reuniones de jóvenes. Ahí fue donde conocí al Señor, y recuerdo que fue muy lindo porque en el momento que estaban cantando y estaban adorando a Dios, que yo en ese momento para mí solo estaban cantando, ajá, yo recuerdo que yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba, y me decía mi hermano, tranquila, aquí usted puede llorar, no se preocupe, ¿verdad? Y yo no sabía que era que yo estaba sintiendo la presencia de Dios, y eso era lo que me estaba en ese momento quebrantando. Entonces fue muy lindo, y fue en realidad para mí más que llegar y ir a una iglesia, se convirtió en una convicción de querer seguirlo a Él, ¿verdad? Porque encontré en Dios muchas cosas. Vamos a ver, yo buscaba llenar vacíos en mi corazón que nada absolutamente llenaba, y conocí a Cristo y lo llenó todo, ¿verdad? Wow, entonces, algo que también me quería comentarles que fue muy bonito, ¿verdad? Para mí, como experiencia, Héctor no quería nada con las iglesias, ¿verdad? Y en algún momento recuerdo que él me dijo, no sé si se recuerda, él me dijo, pero usted cuando va a la iglesia usted no levanta las manos ni esas cosas, ¿verdad? Me decía él. Y el día que yo, bueno, ya fue un proceso ahí donde yo tuve que hacer rápidamente un cambio de iglesia, tuve que orar mucho, fue difícil porque ya tenía bastante tiempo en la otra iglesia y tenía mis amigos, yo iba a la situación de jóvenes y todo, y pues fue donde Héctor ya decide ir a Vida Abundante del Oeste, wow, que yo tuve que tomar una decisión, y es decir, bueno, voy a tener que renunciar a mis amigos y acá para poder caminar de la mano con Héctor y ir en la misma dirección. No fue nada fácil, pero hoy en día vale la pena. Y recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, ¿verdad?, a Vida Abundante con Héctor, y empecé a ver cuando Héctor levantaba sus manos y cantaba, wow, era como esa respuesta que tanto había esperado por parte de Dios, pero que, como repito, no fue al instante, pasó bastante tiempo para que eso pudiera darse, pero qué lindo ver cómo Dios es fiel con sus promesas, ¿verdad? Wow. Y Héctor, ¿cómo es que llegas a Vida Abundante del Oeste? Y cambias ese chip de ahora más bien estaba levantando las manos. Bueno, sí, fue todo un tema. Realmente, bueno, don Mario Rueda, que era el administrador de nuestra iglesia, ahora es parte de nuestra congregación, y su esposa, doña Vivian, los conocí en una actividad del hijo de don Mario. Era el baby shower de la hija que iban a hacer del hijo de don Mario, de la nieta de don Mario, y resulta que todo el lugar estaba lleno, solo había una mesa en la que yo estaba, y solo habían 2 campos disponibles. Y por esas no casualidades, sino diosidades, fueron los 2 lugares donde ellos llegaron ahí a sentarse en el evento. Yo no los conocía para nada. En algún momento Mario, el hijo de don Mario, nos presentó que él era el papá y todo, y hasta ahí. Y empezamos a conversar un ratito. Ya él me dijo que él asistía a un lugar, y al final, después de todo el evento, terminamos hablando al final del evento, y yo me comprometí en ir. Wow. Ir a conocer el lugar. Realmente cuando llegué así como somos de las personas que nos sentamos a veces en el último lugar allá al final para ver que no pase nada raro, que no se empiecen a caer personas y todo eso, que era de las cosas que yo pensaba y juzgaba en el momento. Pero encontré familia, encontré calor de familia en ese lugar. Era algo diferente a lo que en algunos otros lugares me habían invitado. Yo había ido a la iglesia que asistía a mi esposa a verla cantar, solo hacer acto de presencia para verla cantar, nada más, como para decir, ahí estuve. Pero no, yo seguía juzgando cosas, y ese día encontré algo muy lindo, que fue un calor, algo diferente, un mensaje muy asertivo, un mensaje con amor, no con imposición, un mensaje que me llegó al corazón y me puso a pensar muchos asuntos de los que ya yo había venido pensando, y al final seguí yendo, y bueno, hasta el día de hoy, ya han pasado de ahí 12, 13 años casi. Wow. Y chiquillos, bueno, ya llega ese punto en donde los dos toman la decisión de seguir a Cristo y de hacerlo su Señor y Salvador en sus vidas. Pero ¿cómo es el proceso en que Dios restaura una relación que ustedes definieron ahora al inicio como complicada? O sea, ¿cómo pasa el proceso para que Dios fuera sanando y transformando esa relación para que llegaran ya a poder
primero como individuos, yo creo, ¿verdad? Conocer al Señor, pero también como pareja, hacer a Dios el centro de eso. Hay, perdón, un detalle importante en esto, y es que cuando Héctor acepta a Cristo en su corazón, Héctor y yo no estábamos como novios, habíamos tenido una ruptura justamente. Imagínate. Entonces todo esto pasó así, y justamente ese hecho de que él aceptara a Cristo hizo que nos volviéramos a unir. Claramente, repito, tuvo que pasar mucho tiempo, yo tuve que perseverar mucho en seguir a Cristo, en ir a la iglesia que en ese momento iba, ¿verdad? Y seguir creciendo en Él y aprendiendo muchas cosas, aunque en ese momento no quería, pero ese hecho de Héctor aceptar al Señor, no estábamos juntos. Wow. Ahora, detalle importante. Ajá. Mis primeros meses, todavía como al año y medio de asistir a la iglesia, de saber y empezar a aprender cosas nuevas, diferentes, no fue que hice un cambio al 100% en mi vida. Yo todavía mantenía algunas conductas, algunas situaciones que no había dejado y cortado de una forma al 100%. Y en medio de mi proceso, conociendo al Señor, pasó un proceso importante para que yo de verdad decidiera caminar con integridad en medio de mi vida y en medio de mi relación con Susi. Wow. Correcto. ¿Y cuál fue ese evento? ¿Qué fue lo que te hizo dar, o sea, ese sí de que quiero realmente comprometerme al 100%? Bueno, creo que, como lo dije ahora, fue un poco, estar un poco cansado de las situaciones que no me llenaban, en lo más mínimo. Fue el hecho de ver cómo Susi de verdad estaba luchando por nuestra relación. Susi estaba dando todo, había dejado años de una situación de congregarse en otro lugar con amigos, con personas que la querían demasiado y demás. Hasta sacrificó eso también para tratar de caminar juntos, y yo seguía en algunas situaciones y yo dije, no, o sea, un día llegué a mi casa y dije, este es el día, o termino con Susi y no la hago sufrir más, o hago un cambio de vida, corto, borro contactos, me alejo de situaciones, de ambientes. Y esa noche le pedí al Señor dirección, y Él me dio la dirección a la mejor decisión de mi vida, que fue mantenerme con Susi. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, entonces, toman esa decisión, vuelven nuevamente, ¿verdad? En el proceso de que ya Héctor empieza a acercarse a la iglesia y todo. Y bueno, ¿cuáles son los principios que toman ustedes para ya tener una relación diferente, en donde Dios ya era el centro? ¿Qué fueron esas cosas que ustedes, esas decisiones? Bueno, Héctor dice, tuve que borrar contactos, dejar ambientes. ¿Qué otras cosas tuvieron que hacer para realmente fortalecer esa relación? Yo creo que lo más lindo y una de las cosas que rescato mucho de Vida Abundante del Oeste, no porque sea la iglesia a la que vamos, es que lo enseñan a uno a hacer las cosas porque Dios se las pide, porque vienen del corazón, no porque alguien me dice, Susi, Héctor, ustedes tienen que dejar de hacer esto, lo otro, sino porque simplemente Dios llega a inquietarlo a uno, de decirle, mira, esto tenés que hacerlo como yo pido. Claro. Entonces a nosotros nos empezó a confrontar muchísimo eso, y como experimentamos el hecho de tener una relación sin Cristo y con Cristo, nos dimos cuenta que la mejor opción era con Cristo. Qué bueno. Y eso pues nos ayudó mucho. Como dice Héctor, pues al inicio no éramos, inclusive yo misma, yo he tenido muchos procesos donde he tenido que crecer y aprender muchas cosas, y a dejar también muchas cosas, ¿verdad? Y lo mismo con Héctor, pero ¿cómo se llama? Creo que esa situación de ser genuinos con Cristo, ¿verdad? Y escuchar su voz, y decir, sí, es que tengo que hacer esto, porque Él me ama, porque Él es fiel, porque si hay algo que nosotros hemos visto a través de todo este tiempo, es la fidelidad de Dios en nuestras vidas, a pesar de nosotros, ¿verdad? Wow. Perdón, y creo que también hay un detalle importante en cuanto a cómo nos mantuvimos hasta el día de hoy. Susi era muy radical en el hecho de
de que por más que, bueno, yo siempre he trabajado en eventos y ese tipo de cosas, y muchas veces terminar tarde de un evento, de un desmontaje, a veces se termina a 4 de la mañana y ya había que levantarse muy temprano para ir a la iglesia, por ejemplo. Susi era muy radical en eso. Aunque hubiéramos dormido 1 hora, Wow. no dejábamos de ir a la iglesia porque en el proceso al menos en el que yo estaba, y yo siempre lo he dicho hasta el día de hoy, yo soy como un refrigerador. Yo me desconecto de la fuente de poder, ya todo por dentro empieza a oler mal y empieza a descomponerse y demás. Yo prefiero tener la estrategia de estar siempre conectado, y en eso Susi me ayudaba enormemente. Ahí no había es una situación de si queremos o no queremos ir hoy, es ir, ¿verdad? Pero con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de gratitud, no solo por cumplir con un domingo o con una tradición religiosa, sino de verdad por seguir creciendo en sus caminos. Y el hecho de servir nos ha hecho mantenernos de una forma importante, porque servir en los caminos del Señor es un privilegio para nosotros. Y se ha convertido en algo que amamos hacer, que encontramos las razones correctas para hacerlo y que queremos seguirlo haciendo hasta que el Señor venga por nosotros. Eso es uno de nuestros principios en nuestra casa, servir al Señor. Qué lindo. Y Claro. lo lindo de servir también, y que pues yo he experimentado a través de este tiempo, es que servir me hace estar más cerca de Dios. Como que es como el resultado. Servir igual acercamiento a Dios, relación más cercana con Dios. Entonces, es quizás por eso que nosotros amamos servir, porque nos sentimos más cerca de Dios, y porque pues por supuesto tenemos mucha gratitud. Aprovecho nada más para hacer un pequeñito ahí tema de cómo el tema inclusive de servir en la alabanza empezó en la otra iglesia por medio de mi hermano. Vaya una audición y yo, no, qué susto, no, jamás. Y bueno, pues era algo, que Dios ya tenía para mí, y me costó muchos años creerlo. Yo no me lo creía, yo no entendía que era algo que Dios tenía para que yo sirviera, para que no lo tuviera guardado, porque yo de hecho antes de conocer a Cristo yo no cantaba, no era lo mío eran otras cosas, y viene Él y me da ese privilegio, ¿verdad? Entonces yo no sé, yo amo tanto servirle a Dios, y de verdad que trato de hacerlo con el corazón más genuino que pueda. Hermano, perdón, quiero agregar algo a eso, Susi, y a todos los amigos que nos están viendo en casa. Es que no solo era que no cantaba, es que Susi no hablaba. Bueno, Wow. O sea, cuando yo conocí a Susi de 17 años, ella, yo llegaba dizque a marcar, ¿verdad? Y resulta que yo lo que llegaba a hacer era un monólogo. En serio, Como no le cuesta, dice. Eso Susi siempre se lo reía, cuenta. se reía, y yo pasaba toda la noche hablando y diciendo Sí. y demás. Pero Susi no hablaba. Wow. Y quienes se recuerdan de Susi, de sus primeros días en la iglesia, en un coro, era así, ¿verdad? Wow. Yo salía a comer con Susi, y Susi tenía una situación de vida en la cual pues hasta ahora comprendemos, y una vez comprendimos por medio de un test que nos hizo Don Mau, de lo que es el tema de nuestro temperamento. Yo era una persona súper social y dedicada a eventos, animación, a todo este tipo de cosas, y Susi no hablaba. Entonces a mí se me hacía un circuito en mi cabeza del por qué yo iba a un restaurante a comer, por ejemplo, con Susi, y Susi no comía, porque creía que la estaban viendo, y ver cómo el Señor empieza a hacer cosas en su vida, a soltar situaciones, a adoptar nuevas, a ordenar. La fue empoderando con su palabra, y verla hoy es algo que es algo un que milagro del solo Señor. Dios, Claro. o sea, definitivamente Wow, qué solo lindo. Dios. Qué increíble, ¿verdad? Y yo creo que es el tema de cómo Dios, y creo que en el proceso que ustedes vivieron de acercarse al Señor como individuos y también como pareja, el Señor va transformando la identidad de cada uno de nosotros. Entonces, ya si tenemos claro cuál es nuestra identidad, Héctor va a amar a Susi, respetarla, admirarla y viceversa, de una manera, a la manera de Dios, por así decirlo. Exacto. Y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, vamos a servirle a la manera de Dios.
y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Y yo creo que ustedes toman una decisión después, años después, que muestra que ustedes toman la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios. Qué lindo. Y es que deciden dar el sí y casarse. ¿Cómo fue el proceso para llegar ahí? Cuéntenme. Oh, wow. Ay, que Susi lo vivió más intensamente que yo porque costó tanto que prefiero que Susi lo cuente. Ah, ¿yo? Sí, Oh, por favor. ok. Toda la presión familiar que hubo por años, Sí, etcétera. obviamente al tener tanto tiempo de ser novios, pues sí había mucha presión, todas las tías, ¿qué? ¿Cuándo se casan? ¿Qué? ¿Cuándo hay qué? ¿Qué verdad? Y eso no puede faltar. Y eso no termina de ser, ya cuando usted se casa, hijos, y ya cuando tiene hijos, nietos. Nunca le queda bien uno, pero Sí, pero bueno, en aquel momento sí había una presión. Por supuesto, yo sí anhelaba casarme con Héctor. Claro. Y siempre, a pesar de que cuando lo conocí había muchas situaciones difíciles, siempre, creí que había algo bueno en él. Y eso me hacía querer seguir luchando, como decía Héctor, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros nos ayudó muchísimo, y quiero decir esto, ir a las reuniones de matrimonios. Qué bueno. Nosotros, aunque no estábamos casados, íbamos a las reuniones de matrimonios y ahí aprendimos muchísimo. Wow. Aprendimos a conocernos más, aprendimos más cómo hacer las cosas a la manera de Dios, como vos decías. Y fue ahí justamente un día en una reunión de matrimonios donde hablamos y Héctor me dice: quiero casarme. Y yo no lo podía creer. Yo, ¿es en serio? Qué milagroso es el Señor, mi hermano. Y yo no podía creerlo. Después de eso pasó pues un tiempo prudencial donde no pasaba nada del anillo, ¿verdad? Y yo, ¿qué estará pasando? ¿Será que se arrepintió? Una emoción, no. Y no, pues en el momento que llegó fue muy, muy lindo. Y bueno, una anécdota extraña que me pasó, cuando yo me iba a casar con él y estábamos comprometidos, en una circunstancia me asaltaron y me robaron el anillo. No. El anillo de compromiso. No, la mentira. Yo lloraba no por el teléfono ni por el bolso, yo lloraba por el anillo. Mira cómo costó. Sí, así que este es otro anillo. Sí, increíble. A él le costó más. Ay, qué pecado. Pero bueno, No, ¿cómo costó darlo? No el valor del anillo. No, ¿cómo costó que llegara ese momento de generar Sí, es que sí costó mucho, 12 años. O sea, llegar y se lo robó. Y se lo robó. No. Sí. Pero bueno, ya el día que ya pues era nuestra boda, ya nos habíamos comprometido, yo siento ese día como un milagro. O sea, era casi imposible que Héctor y yo estuviéramos juntos. Héctor comentaba hace poquito de que el PASMA nos hizo un test y éramos polos, bueno, somos polos opuestos totalmente. Él tan extrovertido, yo tan introvertida. Y muchas cosas diferimos, pero Dios nos une. Wow. Y ese día de verdad para mí fue como un sueño, fue como, repito otra vez, fidelidad de Dios, perseverar, tuve que perseverar mucho. No sé, algo había en mi corazón que cada tiempo que pasaba antes de que nos casáramos, yo decía, yo quiero estar con él, yo quiero estar cerca de él, es la persona con la que quiero estar, no tengo que buscar más. Y Dios, no sé, ese día lloramos, disfrutamos, fue tan lindo, o sea, pero yo describo nuestro matrimonio como un milagro de Dios. Y quiero rescatar también muy rápido en este sentido el rol que cumplió la iglesia en medio de lo que fue forjar nuestras bases, nuestras nuevas bases. Como bien lo mencionaba Susi, nosotros en ese momento que se ejecutaban presencialmente las reuniones de matrimonios, éramos la única pareja de novios que asistía ahí. Wow. Todos eran casados de años, algunos pues menos, pero siendo novios ya estábamos investigando de qué se trataba, qué nos esperaba, en caso de yo con más, ¿verdad?, atención para ver si sí o no, pero eso fue muy valioso para nosotros, creó de verdad mucha información importante, de saber que no era un simple enamoramiento como sucede en medio de los noviazgos y de las relaciones. Ya después venían etapas diferentes en las que íbamos a necesitar estar de la mano del Señor para que esto caminara. A mí me ayudó muchísimo el ministerio de hombres, las reuniones. Aprendí muchísimo a cómo tener de verdad una masculinidad diferente, no a la que la sociedad me pintaba, de ser muy carga, de esto y del otro, sino de cómo respetar realmente una relación, a una dama, a una novia en ese momento,
que no se trataba de ser hombre el que más tenía oportunidades con damas, sino el que de verdad podía darle seguridad a una. Y empecé a romper ese montón de esquemas que yo tenía erróneos completamente. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo muchas cosas, pero muchas personas en la iglesia nos ayudaron tantísimo. Nuestros padrinos de bodas, justamente don Mario y doña Vivian, muchas veces llegamos a la casa de ellos a punto de decir hasta aquí, ¿verdad? Wow. Y ellos nos recibían con amor, hacían un tiempo de verdad en el que nos hablaban en situaciones muy importantes, respirábamos y seguíamos. Muchas veces llegamos a consejería con don Mau, con doña Patricia. La iglesia ha sido importantísima en nuestro caminar, sin duda alguna. Qué lindo, damos chicos. Gracias a Dios por eso. Y bueno, tienen ese día mágico que podría considerarse un milagro, pero yo creo que esa no era la meta o el final, más bien estaba apenas iniciando una etapa nueva, con cosas muy bonitas, pero también con situaciones de prueba, ya juntos, ¿verdad? Ya siendo una sola carne. Y bueno, quiero que hablemos un poquito de ese tiempo. ¿Cuáles han sido las mayores bendiciones que ustedes han experimentado en el noviazgo? Pero también, ¿qué pruebas han tenido que experimentar juntos? ¿Y cuáles han sido las cosas que les han permitido mantenerse unidos en medio de las pruebas? Ya propiamente en el matrimonio. En el matrimonio. Ok. Bueno, vamos a ver, lo del matrimonio fue realmente ya una confirmación de que sí íbamos, de que sí queríamos y creo que, bueno, las damas en su temperamento tienen esa situación de sentir seguridad en medio de una relación, ¿verdad? Que a nosotros nos corresponde brindarla también. Después de eso, realmente hemos tenido muchos momentos muy lindos. Los más lindos, sin duda alguna, han sido en medio del servicio al Señor. Y los más lindos, sin duda alguna, han llegado después de una prueba. Las pruebas han sido vitales para nuestro crecimiento, para llegar al punto de madurez, que nos falta muchísimo todavía, pero las pruebas han sido extrañamente nuestras mejores amigas en medio de nuestra relación. Ahí es donde hemos realmente crecido, ahí es donde tenido realmente que confrontar, que tratar de poner el carácter de Cristo en medio de ellas. Ha sido nuestro campo de entrenamiento para alcanzar lo poquito que se ha logrado, ¿verdad? Tal vez pues nosotros ahora nos encanta, llamamos servir, ¿verdad? Pero realmente lo poquito bueno que puede haber en medio de nosotros ha sido solo el Señor que lo ha construido. No ha sido ningún mérito de Susi ni de Héctor, sin duda alguna. Bueno, y esas pruebas, para ponerle nombre, yo creo que eso es importante, porque si alguien, no sé, en algún momento estaba pasando por esto que hemos pasado nosotros, ojalá y esto pueda ser de bendición, pero bueno, las pruebas nuestras se vinieron al lado financiero. Esa ha sido como la parte que nos ha afectado bastante fuerte. Hemos sabido lo que es un año de trabajar durísimo, ¿verdad? En el tipo de trabajo que tenemos nosotros, que ahorita Héctor comenta un poquito. Hemos sabido lo que es quedar en ceros, hemos sabido lo que es ver también cómo de repente Dios sorprende y llega, literalmente nos ha llegado dinero a las cuentas que no sabemos de dónde salió. Bueno, sí sabemos de dónde salió, pero es en serio, o sea, Dios de verdad es fiel y Dios de verdad le demuestra a uno que Él es un papá que está con uno, porque de verdad hemos pasado momentos tan difíciles. A veces la gente lo ve a uno y que en los eventos, ¿verdad? Y lo que hacemos y piensa que nosotros todo genial, pero no precisamente, ¿verdad? Entonces creo que es parte también de lo que Dios ha querido ordenar en nuestras vidas. Y hacernos saber que tenemos que depender de Él, y eso es algo que hemos sí o sí tenido que aprender a través de este tiempo. Y yo creo que tal vez Héctor puede como explicar un poquito más a fondo el tema. Sí, de hecho, perdón, creo que ese tema que ya voy a comentar ha sido el que ha hecho la diferencia en medio de nuestra relación. Esto me refiero a porque al inicio, en nuestros primeros 6 meses de casados, que todo es lindísimo, no, ahora es más lindo, pero me refiero a que todo es como, ¿verdad? La ilusión de que estamos casados. Sí, claro. Estábamos teniendo una situación muy próspera a nivel de tema laboral. Gracias a Dios siempre Dios nos ha dado esa situación a nivel laboral. Pero antes, creo yo, en mi caso,
que el trabajo estaba de número uno en nuestro hogar. En esa pirámide de prioridades, el trabajo estaba acaparando la mayor parte del tiempo. Por supuesto, de ahí en adelante venían las cosas del Señor y nuestra familia y demás. Pero la posición número uno siempre la tiene que tener el Señor. Entonces, por ahí el asunto no estaba bien, creo yo. Surge una situación de un evento, una oportunidad de un evento internacional que se dio, un evento deportivo que yo tomé la decisión en ese momento de ejecutar. Tuvimos todo un proceso en medio de lo que acontece, de forma muy transparente. En algún momento lo he contado como testimonio. Este evento no sale a nivel de patrocinadores y cosas como queremos, como pensábamos, como nos lo habían proyectado, porque yo había depositado en ese evento mi esperanza financiera casi de mi vida. Wow. Yo pensé que la persona que íbamos a traer, el evento iba a ser tan exitoso que de ahí en adelante todo genial. Yo estaba muy enfocado en eso. El evento salió sumamente mal. Un monto, lo voy a comentar con toda confianza, nuestra familia de la fe, nuestra familia extendida, que es la iglesia, $180,000 en rojo el evento. O sea, si usted tuviera, bueno, un empresario claro, que perdí eso, bueno, ahí está bien la otra, pero era nuestra vida financiera, eran las cosas que se habían construido ya, eran temas que iban a quedar números rojos, que hasta el día de hoy estamos acarreando con eso. Pero bueno, a pesar de ese tema financiero, el Señor, luego de poder procesar todo eso tan fuerte, que se vienen situaciones de ansiedad, se vienen situaciones de estrés, se vienen situaciones tan difíciles. Una vez el Señor en una reunión nos dice, su proveedor no era ese artista específico, su proveedor no es Full Party Eventos, ni siquiera es que Susi y Héctor son muy cargas, su proveedor soy yo. Lo entendimos después de esa situación. Era necesario. Y hoy doy gracias a Dios por eso. Y de ahí en adelante, pues hemos visto situaciones literalmente sobrenaturales, como Dios ha hecho cosas, porque ni siquiera es posible que nosotros hoy podamos estar en un hogar, podamos transportarnos, podamos comer. El Señor ha sido grande y hemos dado gracias por eso que aconteció, porque hoy Él es nuestro número uno y no lo cambiamos por nada. No lo cambiamos por nada. Qué lindo es poder, y yo creo que a veces es difícil, creo que siempre es difícil, el llegar a ese punto de decir, Dios me puede enseñar algo por medio de esto. Dios tiene un propósito, o le puede dar un propósito. Inclusive, Héctor, muy sincero, y me encanta porque yo creo que este tipo de conversaciones se basan en eso, en la honestidad. Dice, fue decisión mía. Yo creo que a veces por decisiones nuestras vienen consecuencias negativas a nuestra vida. Pero qué lindo es saber que Dios, aún en medio de nuestras propias decisiones, Él puede hacer que eso, que parece ser algo que no tiene solución, que es lo más terrible que me puede pasar, Él lo puede utilizar para bien. Lo puede utilizar para bien. Y creo que eso es algo que sirve de esperanza para muchos. El poder saber que sin importar la situación que estemos viviendo, llámese enfermedad, crisis financiera, ansiedad, lo que sea, Dios puede transformarlo. Puede transformarlo. Chicos, se nos está yendo casi el tiempo. ¡Wow! ¡Qué rápido! Rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo. Sí. Y hemos disfrutado montones, yo creo, y hemos aprendido mucho. Pero a mí me gustaría, antes de irnos, ustedes son una familia hermosa, 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 hermosa. Y estamos hablando de familia, de cómo las familias son transformadas. Chicos, ¿qué cosas dirían ustedes que se necesitan, que uno puede hacer? Porque Dios es el que transforma, pero ¿qué cosas tiene que hacer uno como familia, como pareja, para ver la mano de Dios en la vida de uno, transformando aquellas circunstancias que vienen de mi familia o de mis decisiones o del contexto del que vengo? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que la primer clave es disponerse.
hablamos mucho, inclusive en la alabanza, de disponernos para ese tiempo, pero alabanza y oración es algo de todos los días, disponernos y permitirle a Dios que Él haga por medio de su Espíritu Santo, tener humildad y dejar a Dios ser Dios, ¿verdad? Porque como ya contamos todo ese contexto, a pesar de todas las situaciones difíciles, Él nos ha demostrado que Él es el que controla todo. Nosotros muchas veces queremos tener las cosas al control y sentimos como una zona de confort por eso. Cuando ya no tenemos el control, como que nos tambaleamos, pero en realidad el control en nuestro mando nunca va a funcionar. En cambio en sus manos sí. Y también pues cada día tener el anhelo de agradarle a Él. Eso es algo que se ha convertido en parte de nuestras oraciones. Cuando cometemos errores, porque si uno falla, le pedimos perdón a Dios y le decimos, Señor, cada día queremos agradarte, perdónanos por esto, enséñanos a ser agradables a ti, a tu presencia, a valorar tu presencia. Y yo creo que aprender a escuchar más la voz de Dios y no tanto mi voz, lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces no sabemos hacia dónde nos lleva Dios. A veces hay momentos donde usted dice, ¿a dónde voy? No sé, pero aquí voy, porque yo sé que puedo confiar en Él y puedo refugiarme en Él y Él siempre tiene lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Amén. Así es. Yo creo que también es saber que en medio de un hogar el Señor es nuestra zona segura, ¿verdad? Eso es un principio. No hay plan, no hay situación que usted pueda construir en su mente que sobrepase la voluntad y los propósitos del Señor en nuestras vidas. Y cuando comprendemos eso, cuando vivimos eso realmente, cuando Dios no es una religión en nuestro hogar, ni es una situación simplemente para cumplir con una agenda, un tiempo específico, una cuota de espiritualidad, sino que de verdad es una relación de un papá con nosotros. En las bodas escuchamos de una forma muy trillada el hecho de cuerda de 3 hilos y toda esa situación, ¿verdad? Que es muy lindo, pero muchas veces lo vemos como un protocolo en medio de una boda, pero realmente si lo interiorizamos, lo vivimos, podemos encontrar en él absolutamente todo, llenar todo, hasta el hecho de poder impactar a nuestras familias, porque nosotros venimos de situaciones de vida bastante disfuncionales, de niños, de jóvenes, de familia, y ver hoy cómo también el Señor ha puesto en nuestro corazón tratar de intencionalmente influir en ellos con nuestro testimonio. Es hermoso ver cuando vemos a nuestras familias en nuestra casa, Vida Abundante del Oeste, también alzar las manos y adorar al Señor y empezar a construir nuevas cosas, empezar a construir una nueva impronta de vida para nuestras familias, romper patrones disfuncionales y al final Dios es quien lo hace, pero Él pone en el corazón también querer revertir esa historia con su ayuda y es lindo ver cómo las cosas van cambiando y sabemos que el Señor no va a dejar nunca de estar con nosotros, porque su fidelidad hasta el día de hoy nos ha alcanzado y más bien sabemos que vienen cosas muy buenas, estoy seguro de que sí. Así es, chicos, y de verdad que muchas gracias. Yo creo que se los puedo decir de parte mía, pero de muchas personas también en la iglesia que yo creo que coincidirían conmigo. Y es que sus vidas tienen mucho impacto sobre la vida de muchas personas. Por gracia y misericordia, ustedes son personas que bendicen con su testimonio, con su forma de ser y con sus dones y talentos. Y yo personalmente les doy las gracias por eso, por dejarse usar y por tener ese corazón. Para mí ustedes me han enseñado algo no porque me lo han dicho, sino porque me lo han enseñado con su forma de hacer las cosas. Ustedes tienen una disposición increíble por ayudar al otro y por servirle al Señor. Es una pasión, es una cosa que ustedes se mueren por eso y lo demuestran nuevamente, no con palabras, sino con su forma de servirle a Dios. Así que chicos, gracias por ser un ejemplo, gracias por dejarse utilizar y gracias por abrir su corazón ante las cámaras de Conversaciones de Vida y de Vida Abundante del Oeste y decir, hasta aquí Dios ha sido fiel. Y yo creo que como familia, porque somos una familia, como familia nos emociona ver qué es lo que Dios tiene para ustedes dos y queremos ser testigos de eso. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos vieron una vez más aquí en Conversaciones de Vida, en donde cada día
nos sorprendemos más. Bueno, por lo menos yo me sorprendo de ver la fidelidad y el amor de Dios en personas como Héctor y Susi, como Mario Rueda, como Dayan, como Carolina, todos los invitados, César que hemos tenido, que nos muestran que Dios está ahí y está para sus hijos. Un detalle final, Davidcito, y es tener muy claro el hecho de que vamos a disfrutar las promesas del Señor y las estamos disfrutando en nuestro día a día con grandes milagros que Él hace, solo el hecho de levantarnos. Pero también es tener la conciencia y la convicción de que somos parte del cuerpo de Cristo, de que Él a todos nos ha hecho un llamado, de que somos parte de su reino y que tenemos que también hacer una tarea acá, ¿verdad? El hecho del servicio no es solo, le repito, cumplir una situación específica para sobresalir, no, todo lo contrario, es ser obedientes al llamado que el Señor nos ha hecho, y a todos nos ha hecho un llamado. Así que esa es nuestra principal invitación, que nos enfoquemos en Él, que nos ocupemos de sus asuntos y Él se va a ocupar de los nuestros. Así es, de verdad que gracias, chicos, y gracias a ustedes por ver un episodio más de Conversaciones de Vida. Nos vemos aquí en el próximo episodio. Hasta luego.